En el centro, un eros poderoso, la excitación de todo lo que no está previsto, el gozo de ignorar todas las rutas, el hallazgo de cualidades propias que estaban escondidas. El cambio es pura excitación, si se da sin angustias, puro erotismo, si se vive de frente. Hay que meter el alma dentro del oleaje para mostrarla luego, más tarde, en el sinfín de la vida, en esa jadeante excitación que es el riesgo de chocar, chorrear, regar y recoger. Simplemente el riesgo de vivir. La voz de la noche, con Mariló López Garrido. Es lo que durante todo este mes hemos llamado la erótica del cambio, es decir, el miedo que nos da cruzar la barrera entre lo conocido y lo desconocido, el miedo que nos da enfrentarnos a lo que no habíamos visto hasta ahora. ¿Y qué me sucederá? ¿Y qué es lo que me pasará? ¿Qué es lo que me voy a encontrar? ¿Estaré preparado, estaré preparada para ese encuentro? Pues esa erótica del cambio es la que te proponemos en este programa, que comenzamos ahora mismo. Un programa de introspección. Parece mentira, ¿verdad? Es un programa de silencios, es un programa para escuchar el eco interior, la voz interior, la voz del silencio. Es un programa para ver la huella que deja nuestro paso en el caminar por la arena. Bienvenido, bienvenida. La voz de la noche comienza y estaremos contigo dentro de quizás un mes, 2 meses, 3 meses, un año, dentro de un año, 2 años, 3 años, quién sabe. Hacia adelante no sabemos lo que pasará, hacia atrás ya lo vivimos. La erótica del cambio está en el presente, en este instante, en este momento. En este momento estamos aquí y te decimos hola, bienvenido, bienvenida, buenas noches. La semana pasada, en un momento determinado del programa, hablamos del ideograma chino crisis, que consta de dos terminologías, por decirlo así. Una significa oportunidad, la otra dificultad. Y esa es un poco la idea de que en la oscuridad y en el malestar y en el tengo miedo y en el me va a pasar algo terrible, terrorífico y espantoso porque lo merezco, porque he hecho algo malo, ahí también hay una gran oportunidad de cambio. Hacernos amigos de nuestros demonios,
y de las inseguridades que les acompañan nos puede llevar a una relación de alegría y simplicidad absolutamente trascendental para nuestra vida. Ojalá te estimule a serenar tu vida el tomar las enseñanzas de ese camino agreste y seco con honestidad, con bondad y con valentía. Si vives una vida caótica y llena de tensiones, en este tiempo de dificultades, hay muchos consejos para ti. Si estás experimentando una transición, si sufres alguna pérdida o si te sientes básicamente inquieto, este es un momento lleno de abono para una buena cosecha. Esa es la realidad, que el miedo es una reacción natural, pero además de ser una reacción natural, es una sana reacción. Embarcarse en el camino espiritual es como meterse en un bote muy pequeño y aventurarse en el océano en busca de tierras desconocidas. Cuando practicamos de todo corazón, nos sentimos inspirados, pero antes o después acabamos encontrándonos con el miedo. Pensamos que al llegar al horizonte estaremos en el fin del mundo y nos caeremos al vacío. Como todo explorador, nos sentimos atraídos al descubrir lo que nos está esperando ahí fuera, sin saber aún si tendremos el valor necesario para hacerle frente. Estamos hablando del miedo que experimenta el mundo, que experimentamos todos, el universo entero, que sienten hasta los insectos más pequeños. Cuando vamos chapoteando entre los charcos que quedan tras la bajada de la marea y acercando el dedo a las curvas suaves de la tierra, podemos sentir las anémonas y podemos ver cómo éstas se cierran. Eso es miedo, y les ocurre espontáneamente a todos los animales. Sentimos miedo cuando nos enfrentamos a lo desconocido, pero eso no es terrible. Es una parte integral del hecho de estar vivos y que todos compartimos. Reaccionamos ante la posibilidad de encontrarnos con la soledad, con la muerte, ante la posibilidad de no tener nada a lo que agarrarnos. El miedo es una reacción natural al acercarnos a la verdad. De lo que estamos hablando es de llegar a conocer el miedo, de familiarizarnos con él, de mirarle directamente a los ojos, no como una forma de resolver los problemas, sino como una manera de hacernos complementarios a una vieja manera de ver, de oír, de oler, de saborear y de pensar. La verdad es que cuando realmente comencemos a hacerlo, nos encontraremos con que somos humillados continuamente. No va a quedar mucho espacio para la arrogancia que resulta aferrarnos a nuestros ideales. La arrogancia que inevitablemente aflorará va a ser vapuleada de continuo por nuestros propios miedos al ir de un lugar a otro. La vacuidad, el vacío, esa es la realidad auténtica, la naturaleza propia, no disfrazada del ser humano. Cuando todo se derrumba y estás al borde de no se sabe qué, la prueba para cada uno de nosotros y de nosotras es permanecer en ese punto y no concretar. El camino espiritual no consiste en tratar de llegar al cielo, sino consiste en estar donde nos encontramos. El amor a la verdad
te pondrá en tu lugar. Solo en la medida en que nos expongamos al vacío, en esa medida encontraremos la verdad y creceremos. Hablando en general, cualquier tipo de incomodidad nos suele parecer una mala noticia. Pero para los practicantes del camino espiritual, es decir, para ti, para la gente como tú, los sentimientos como la decepción, la vergüenza, la irritación, el resentimiento, la ira, los celos, el miedo, en lugar de ser una mala noticia, son en realidad momentos de gran claridad que nos enseñan dónde estamos pillados. Nos enseñan a erguirnos y seguir adelante cuando preferiríamos colapsar y retirarnos. Son como mensajeros que nos muestran con una claridad terrorífica el lugar exacto donde estamos atascados. En ese mismo momento es el profesor perfecto y por fortuna está con nosotros allí donde nosotros estemos. Podemos considerar que los sucesos y las personas que activan los asuntos irresueltos de nuestra vida son una buena nueva. No tenemos que ir en busca de nada. No tenemos que tratar de crear situaciones para llegar al límite. Ya ocurren por sí mismas, con la regularidad propia de un mecanismo de relojería. Cada día se nos dan muchas oportunidades de abrirnos o de cerrarnos. La oportunidad más preciosa se presenta cuando llegamos a ese lugar donde pensamos que no podemos con lo que está pasando, que es demasiado, que las cosas han ido demasiado lejos. Nos sentimos mal con nosotros mismos, pero no tenemos forma de manipular la situación para preservar nuestra autoimagen. Por mucho que lo intentemos, simplemente no funciona. Es como si te miraras al espejo y vieras un gorila. El espejo está delante de ti. Te miras a ti mismo y lo que ves tiene un aspecto horrible. Tratas de mirarte desde otro ángulo para cambiar de aspecto, pero hagas lo que hagas, sigues pareciendo un gorila. A eso se le llama estar clavado por la vida, en ese lugar en el que no tienes otra elección que aceptar lo que está pasando o retirarte. La mayoría de nosotros no solemos considerar que estas situaciones tienen algo para enseñarnos. Las odiamos automáticamente y huimos de ellas como locos, empleando todo tipo de vías de escape. Todas las adicciones surgen de ese momento en el que llegamos al límite y no podemos soportarlo. Sentimos que tenemos que suavizarlo, acolcharlo de alguna manera, y nos hacemos adictos a cualquier cosa que padezca cualquier tipo de alivio y que pueda sacarnos del miedo y del dolor. Queremos hablarte de una de esas fórmulas que no te va a sacar del lugar, porque ese lugar y esa oscuridad y ese miedo y ese gorila te está enseñando, pero que sí puede darte, arrastrarte por el camino de esperanza, y es la meditación. A través de la meditación podemos ver con claridad lo que está ocurriendo con nuestros pensamientos y emociones, y también podemos dejarlos ahí. Lo bueno de la meditación es que, aunque nos cerremos, ya no podemos cerrarnos de manera ignorante, porque vemos claramente lo que estamos haciendo. Y este mismo hecho empieza a iluminar la oscuridad y la ignorancia. Podemos ver cómo corremos, nos ocultamos y nos mantenemos ocupados para no tener que dejar que nos penetre en el corazón el miedo. Pero la meditación ya nos habrá hecho diferentes. Nos hace distintos. Nos obliga a abrirnos y a relajarnos. Básicamente la decepción, la vergüenza y todos los demás espacios emocionales
donde no podemos sentirnos bien, son una especie de muerte. Hemos perdido completamente nuestra base, el lugar al que aferrarnos. Somos incapaces de mantenerlo en su sitio y de sentirnos por encima de las cosas. Y en lugar de darnos cuenta de que la muerte es necesaria para que exista el nacimiento, nos limitamos a luchar contra el miedo a la muerte. Llegar a los propios límites no es ningún castigo. En realidad, sentir miedo y temblores cuando estamos cerca de la muerte es una señal de salud. Otra señal de salud es no quedarnos deshechos por el miedo y el temblor, sino tomarlos como un mensaje de que ya es hora de cesar la lucha y de mirar directamente lo que nos está amenazando. Ciertas emociones, como la decepción y la ansiedad, nos avisan de que estamos a punto de entrar en territorio desconocido. Para algunos de nosotros, nuestro propio armario ropero puede ser un territorio desconocido, mientras que para otros lo será el espacio exterior. Las cosas que a mí me dan miedo serán diferentes de las que te dan miedo a ti. Pero sin embargo son miedos que se comparten porque ambos tienen en común los pálpitos, la angustia, la ansiedad, el querer salir corriendo. ¿Qué hacemos con la mente cuando la sentimos como una enemiga, como una rival? Te propongo que en lugar de quejarnos, de correr o de rechazar la experiencia, dejes que la energía de esa emoción te impregne absolutamente, te invada total y absolutamente el miedo, cada célula de ti, te bañes de ese miedo y que atraviese tu corazón. Porque de esa manera por fin sabrás de lo que estás huyendo. Y de un modo natural, la compasión, la valentía y la bondad resurgirán de las cenizas como el ave fénix, para que vuelvas de nuevo a la vida después de la muerte. Toma la responsabilidad de tu vida. Animate a ser vos hoy, la voz de la noche. Tenemos como todas las semanas un Top Mantra. Es una sección donde escuchamos un tema musical que tenga una letra positiva, que sea un mantra cantado, por decirlo así, que tenga un mensaje hacia arriba, hacia el cielo, que suba la energía, no que la baje. Manso y tranquilo, en este caso, con la interpretación de Piero. Que te guste, espero que te guste. Es fácil, como una mañana de sol, y tranquilo, como una mañana, y es dulce, dulce, dulce
dulce como un caramelo de amor. Es dulce, muy dulce. Buscando qué hacer para llegar a Dios. Nos dice, sigan el sol, ese sol, 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 que vive en el corazón. Es el representante exclusivo de Dios. Por eso, grande e inmenso como el interior. Es grande, muy grande, y brilla, 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 mil veces más fuerte que el sol, y calienta. Por eso La voz de la noche. ¿Es lo mismo amor que apego? Con Mariló López Garrido. Cerramos nuestro propósito de todo este mes, que ha sido un propósito potente. Encender esa vela diariamente con la conciencia de mandarle luz y sabiduría y buen hacer, y sobre todo buen hacer, a las personas que por su condición política, social o económica tienen en su mano el cambio de las sociedades. Tienen en su mano la posibilidad de que haya gente que deje de morir de hambre. Tienen en su mano que haya ciudadanos que empiecen a vivir en libertad y puedan expresar sus ideas, sus inclinaciones, sus formas de ser, sus modos de pensar. Eso lo tienen ciertas personas, pocas. Y casualmente no son muchas veces esas personas las que tienen más conciencia, porque no han necesitado desarrollar la conciencia. La conciencia se desarrolla en gran medida cuando lo estás pasando mal. El pasarlo mal es un tipo de manejo que nosotros elegimos para crecer. Igual que a los niños pequeñitos cuando están enfermos resulta que crecen. Eso no sé si lo sabías.
pero cuando los niños pequeñitos están enfermos, en la cama, crecen más que cuando no lo están. Por supuesto, mejor no decírselo, ¿no? Pero eso es la realidad. Cuando están malitos es cuando crecen. Bueno, pues un poco así sucede con la conciencia. Bueno, pues que esas personas tomen conciencia y puedan ayudar a la paz del mundo, a la evolución del planeta, a la conciencia de todas las vertientes ecológicas que empiezan a dispersarse y a florecer, para que la gente deje de sufrir. Y hay quien tiene eso en su mano, quien lo tiene en la palma de su mano. Encender una vela cada noche, cada día, encender una vela pensando en esas personas, mandándoselo a esas personas. Nuestra mente es como los celulares, que marcas un número y te pones en contacto con alguien. Pues eso mismo lo puede hacer tu mente sin tener que marcar nada, solo con pensarlo. Gracias por escuchar La Voz de la Noche. En este último sábado del mes de abril, después tendremos nuestro ángel y, cómo no, esta noche cerraremos con ese Parecido no es lo mismo, simplicidad, sencillez de Inés Olivero. Bienvenido, bienvenida, este programa se llama La Voz de la Noche. La Voz de la Noche es un programa de crecimiento personal, de desarrollo humano, de comunicación. Nuestra línea telefónica 49994000 para que te pongas en contacto en directo con La Voz de la Noche. Hablamos en este caso con Isabel. Buenas noches, Isabel. Hola, buenas noches, Marilo. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Isabel, tú nos escribiste, nos dejaste tu teléfono y te pusiste en contacto con La Voz de la Noche. Sí. ¿Qué es lo que nos quieres contar? Mira, con respecto al tema de solidaridad o de lo que uno puede hacer por ahí por otros, yo me refería un poco específicamente al tema de poder contactarse con la gente, más allá de que la conozcamos o no, a través de una sonrisa, a través de una palabra cálida, de escucharlos. La anécdota que tengo yo con un taxista. Sí, ya la he leído. Esa. Y bueno, parece que no, pero a la gente le hace mucha falta contactarse y sonreírse, aunque no nos conozcamos, no importa, estamos en la era de la comunicación y estamos más desconectados que nunca, cada uno con sus auriculares, con las computadoras, en vez de hablar
personalmente, hablamos a través de los teléfonos o de los mismos mensajes de internet, y me parece que hace falta más lo que es la calidez y lo que es el trato con los demás, ¿no? Uh-huh. ¿Te pasa eso de tener que poner la oreja? Mucho. Será porque, no sé si estoy más atento por ahí, más atenta un poco que los demás porque estoy en el tema de solidaridad, pero, qué sé yo, me parece que a veces puedo percibir cuando la gente tiene ganas de algo, aunque no nos conozcamos, ¿no? Uh-huh. ¿Y estamos muy solos? Yo creo que sí. Yo creo que la gente aún dentro de su familia está muy sola. Nosotros lo vemos reflejado en el hogar con las mamás, que ellas anhelan charlar con alguien porque su vida es tan vertiginosa desde la mañana a salir a buscar el alimento diario, que es una lucha permanente, los muchos hijos, llevarlos a la escuela, las que pueden mandarlos, las que no saben si hoy van a tener para comer, y bueno, el diálogo y la charla con alguien directamente no existe porque no tienen con quién, además, ¿no? Uh-huh. Isabel, cuéntanos, ¿cómo fue la experiencia con el taxista, que yo la he leído al comienzo? Y el taxista era un señor de unos 60 años aproximadamente, y bueno, subí con mi amiga que trabaja en el hogar conmigo, y bueno, no sé cómo salió el tema y comentamos lo que hacíamos. Entonces el señor me decía que bueno, que él estaba atravesando un problema con una hija, que había sido un empresario y en la época del corralito había perdido todo, y que había tenido que salir a manejar ese taxi que manejaba ahora, y que esta chica había empezado con problemas porque, bueno, no había podido tener la atención que habían tenido sus otros hijos y se había hecho drogadicta. Una chiquita de 17 años, me dijo, está internada, pero por suerte ella está mejor, dice, ya le han permitido ir a la escuela, y bueno, qué sé yo, me pareció bien darle una inyección de esperanza y decirle que sí, que era muy joven y que seguramente se iba a recuperar con una buena familia como la que tenían. Y el señor me quería cobrar menos porque, qué sé yo lo había escuchado y le dije, no, de ninguna manera, usted está trabajando. Entonces le di el dinero y le apreté la mano, y el señor se dio vuelta para mirarme, y en ese momento le regalé una estampita de la medalla milagrosa que yo te llevo siempre en mi cartera. Tengo muchas imágenes, pero le di esa. Y me dijo, mire, cuando yo estuve internado que me operaron de la cabeza, la imagen que apareció en mis manos fue esta. Entonces le dije, ¿vio? No hay casualidades. Y bueno, nos dimos un apretón de mano, casi sin mediar mucha palabra más, y yo creo que él se va a acordar de mí en su corazón y yo me acuerdo de él en el mío. Uh-huh. ¿Y a ti quién te aprieta la mano y te escucha, Isabel? Mucha gente, sí. Quizás soy un poquito más yo la que aprieta, pero yo tengo un gran apoyo en mi hogar, que es mi esposo, que es mi gran sostenedor, que él sabe todas mis debilidades más que nadie, por suerte. Mis hijos, que tengo unos hijos maravillosos, grandes, muy comprensivos, y amigas también, amigas de oro, que me apoyan también. Así que nos vamos nutriendo mutuamente. Lo que pasa es que la gente no sabe pedir afecto. Le cuesta, le da vergüenza. ¿Cómo te vas a poner a hablar con alguien que no conoces? Entonces, bueno, dejar un poco... Bueno, pero claro, tienes que ponerte a hablar con alguien que no conoces, porque los que conoces que tienes en casa no están cubriendo ese espacio. Justamente, puede ser también. Puede ser. O a veces, por ahí en los hogares, nuestras chicas, por ejemplo, no tienen directamente con quién, porque no tienen pareja, la mayoría crían a sus hijos solas. Pero donde hay mamá y papá, digamos, cada uno está en su mundo, y a lo mejor uno para no amargar al otro, para no verse débil frente al otro, trata de tener esa fortaleza, y entonces ninguno de los dos habla, ni pide, ni dice lo que necesita, ¿no? Me parece. Sí. Muy bien. Pues agradezco tu llamada, Isabel. No, al contrario, gracias a ustedes, un beso enorme, gracias por lo que hacen, a mí me hace mucho bien, y bueno, que sigan estando, por favor. ¿Te sientes acompañada por La Voz de la Noche? Me encanta muchísimo, por vos, mi hijo te escucha conmigo, tengo un hijo de 17 años, Román, que te escucha a través de la compu, es muy metafísico él,
y nos gusta mucho también Marley. Sí. Marley Sí, con sí. esa voz que yo admiro en los demás, tan calma y pausada, pues yo soy un poco un buete, y admiro en los demás lo que no tengo, que es la calma por ahí y esa mansedumbre que tiene para transmitir tranquilidad. Ujú. Muy bien. Te mando un beso muy fuerte. Gracias, Mariló, un beso grande. Gracias, Chao. buenas noches. Chao, chao, buenas Chao. noches. Gurudeva hamara pyara ajivana kahadara Gurudeva hamara pyara Gurudeva ki haya para shakti ki haya para shakti Gurudeva hamara pyara ajivana kahadara Gurudeva hamara pyara Gurudeva ki haya para shakti. El término chino para la palabra crisis consta de dos ideogramas. Uno significa dificultad, el otro oportunidad. La ancestral sabiduría china refleja de este modo que además de conflictos, los tiempos de crisis son también tiempos adecuados que encienden la oportunidad y la promesa de nuevas y más amplias posibilidades. Podemos toparnos con un perro de lanas o podemos toparnos con un perro guardián rabioso. Pero la pregunta interesante es, ¿qué ocurrirá a continuación? A continuación tenemos la crónica de un ángel. Por la tolerancia, la paz y la sanación en el planeta Tierra. Hacer un homenaje a todos aquellos que siembran vida. Se dice que un hombre en su vida, para que ésta esté completa, antes de morir, debe haber plantado un árbol, escrito un libro y tenido un hijo. Esto es histórico. Podemos pensar entonces que el hombre se perpetúa a través de su hijo, que contribuye a mantener lo que ahora llamamos naturaleza, cuando planta el árbol, y expresa su experiencia, su aprendizaje, su conocimiento, su criterio, su sentir, a través de los libros que escribe. Creo que esto puede ser cierto, pero hay muchas formas de hacerlo. No solo para dejar constancia de haber existido, o como justificante de vida y aprovechamiento, para que conste. No deja monumento al yo. Quizá es mejor vivir en plenitud y llevarse puesta la experiencia. Yo conocí a un hombre, socialmente se le podría identificar con la mediocridad y el fracaso. De manera rutinaria desempeñaba en silencio su trabajo. En realidad era un cobrador de tranvía, de esos que ya no existen, como él. Ambos eran de otra época. A lo peor gastó todas las ilusiones de su juventud luchando contra la adversidad, o por conseguir quizá cariño, ternura o comprensión de quizá su compañera de viaje. Era alcohólico por costumbre social, o quizá para olvidar. A veces los ángeles no tienen alas y beben demasiado aguardiente para anestesiar la tremenda cantidad de energía que llevan dentro.
y que no saben cómo manejar fuera del cielo. Nunca le vi plantar un árbol, y además sé que apenas sabía leer y escribir. Bueno, casi todos en su tiempo. Pero cuando llegaba a casa de su trabajo, se encerraba en un tallercito, en un taller de 2 metros cuadrados que él mismo había hecho en la buhardilla de su casa, con las paredes apretadas, aprovechando el espacio, llenas de todo tipo de herramientas manuales, donde pasaba horas y horas canturreando, mientras construía preciosos juguetes de madera, de metal, aprovechaba los materiales de desecho que encontraba. Después de tantos años sigo recordando exactamente cómo eran esos juguetes. Tenían vida. Yo jugué con algunos y lo sé. Eran trozos de su vida, la que no vivía en primera persona, para compartirla muy anónimamente con los niños del barrio. Que nunca le dábamos nada, salvo a veces ayudarle a encontrar esos materiales reciclados, recogidos de la basura. Aunque él sí sabía que en nuestros ojos siempre estaba la alegría que la vida nunca le dejó tener. Alma grande es la que da a otros lo que necesita para sí. Pero qué sabio, supo sacarle así a la vida unos buenos pequeños momentos de esos que nutren el alma. Me consta que hay mucha gente como él, y esto trata de ser un homenaje para ellos, porque pasan casi desapercibidos. Gracias por compartir vuestra vida, casi inexistente. Gracias por plantar tanta vida en nosotros. Gracias por escribir en nuestro recuerdo cosas tan amorosas. Gracias por tratarnos como a vuestros hijos. Gracias, señor Pedro, por sembrar tanta vida. Buenas noches. Los abuelos tienen derecho a vivir en un hogar que les brinde amor, ayuda y comprensión y a ser ubicados en casa de reposo o asilos. Solamente si así ellos lo desean. Respétalos. Y entramos en esa sección que nos acompaña todos los sábados a modo de ventana y que hoy, el último sábado de cada mes, en este caso 26, desarrollamos ampliamente. Ese parecido no es lo mismo con nuestra psicóloga Inés Olivero. Inés, buenas noches. Hola Mariló, buenas noches a todos, aquí de nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Durante todo este mes hemos estado conociendo, a modo, como decía, de ventana, no detalladamente, pero sí minuciosamente, 2 términos, simplicidad y sencillez. Para empezar por el principio, Inés. Sí. ¿Qué es ser simple y qué es ser sencillo? Bueno, el diccionario nos da una definición que dice que simple es aquello que está formado por un solo elemento. Y sencillez es ausencia de adornos y composturas, ausencia de complicación. Con lo cual, en algún sentido, podrían darse como sinónimos. De hecho, en la vida cotidiana, simple y sencillo se equiparan, ¿no? Sin embargo, en este investigar que hacemos de lo más profundo del ser humano, las palabras simple y sencillo tienen diferencias sustanciales. Pueden ser antagónicos o complementarios. Es decir, depende del uso y de la dimensión en las que las estemos tratando. Parece que lo simple no es tan simple si atendemos a su historia o a su legitimidad. Lo simple remite a lo universal, a lo uno, a lo consagrado por la sabiduría a lo largo del tiempo, a lo indivisible. Uh-huh. En cambio, la sencillez es la gracia viviente.
que acá hay una diferencia impresionante, ¿no? ¿A qué te estás refiriendo? Y la persona sencilla es una persona que está mostrando su trayectoria en cada uno de sus actos, donde no abunda nada que sea de sobra, pero no falta nada que represente su sabiduría. Ya. Ricardo, un oyente de La Voz en la Noche, me hizo llegar unas reflexiones sobre el tema que para mí fueron por demás interesantes. Y dice así: en mi apreciación, la simplicidad es el mojón que marca el comienzo del camino, mientras que la sencillez es la que muestra de alguna forma el haber arribado a la llegada, a la meta, haber alcanzado el objetivo. Hace también una referencia a la biología que me hizo pensar y concluir lo siguiente. Un animal unicelular es un organismo simple, pero autónomo, que cumple con todas las funciones inherentes a los seres vivos. Tanto la ameba como la célula básica humana, el huevo o cigota, como lo llamamos, son inicialmente estructuras simples que incluyen potencialidades complejas. Pero, sin embargo, mientras la ameba mantiene su organismo unicelular toda la vida, en el huevo o cigota, donde comienza la vida de un ser humano, la simplicidad inicial se va complejizando en su desarrollo y continúa así hasta lograr el despliegue físico, mental, emocional y espiritual. Uh-huh. O sea, un larguísimo proceso de transformaciones. La simplicidad, dijimos que es unívoca, llana y sin complicaciones. Pero esta cualidad de lo simple presenta diferentes apariencias. ¿Sigues leyendo a Ricardo? No, ya... de todas formas, Ricardo, siempre él muy complicadillo, ¿eh? Bueno, pero sin embargo... Profundo. Pero, sí. No, Ricardo me hizo pensar en la analogía que hay entre el huevo y el huevo humano, digamos, o cigota, y la ameba como organismo unicelular. Uh-huh. Pero como, siendo los dos simples en un comienzo, uno sigue simple y el otro se complejiza. Sí. Entonces, si decimos que la simplicidad es unívoca, quiere decir que no puede cambiar. Es y nada más. Es pura. Pero también se le dice simple a aquello que no da para más, a lo que no tiene vuelo. Es simple porque termina ahí. Uh-huh. Por lo tanto, estos conceptos se nos mezclan en el lenguaje cotidiano, hacen como ruido para comprender cuál es uno y cuál es otro. Uh-huh. Y podemos decir que, según las preguntas que nos hemos ido planteando a lo largo del mes, una persona puede ser simple y tal vez elemental, pero sin embargo guardar complejas hostilidades en su interior. O sea, vos viste que hay gente hosca y ruda que sin embargo está mascullando permanentemente por dentro, aunque externamente sea de una sola forma. En cambio, una persona sencilla tiene como característica la prudencia y la discreción. ¿Por qué relacionas la sencillez con la prudencia? Porque la sencillez es una actitud recatada, de alguna manera. Es una actitud humilde que cuida al resto como a sí mismo. Por eso es que una persona sencilla nos habla de una evolución y una persona simple no necesariamente. Aunque pueden coincidir, puede ser simple y sencilla al mismo tiempo, pero no es necesario que lo sea. Pero para ser una persona evolucionada, su sencillez es la característica que la distingue, evidentemente. Ya. Y en el lenguaje popular a veces confundimos también cuando decimos que una persona es sencilla porque tiene origen humilde. Eso nos confunde bastante porque nos hace darle a la palabra sencilla como una
connotación de carencia. Y Sí. la verdad que es todo lo contrario, ¿no? La sencillez es una virtud de la máxima elevación, Sí. pero es necesario haber transitado el camino para conocerla. Claro. Entonces podemos decir que cuando el ser humano puede transitar sus diferentes momentos evolutivos y llevar a cabo ciertas transformaciones, su apariencia coincide con su esencia. Entonces ahí no hay vueltas, es sencillo. Esta sería una manera de comprenderlo. Si te parece, vamos a escuchar un contestador automático que me parece que tiene que ver con lo que estamos hablando. Buenas noches, quería dejarte un mensajito. Ser sencillo a veces es complicado, es difícil, pero lo lográs, te puedo asegurar que es maravilloso. Recuerdo que mi papá siempre me decía, tengas que tengas, seguí igual, no cambies tu manera de ser. Estoy convencida que es así, por eso puedo decir que soy feliz. Besos y gracias, Cris de Constitución. Creo que coincide con esta línea de pensamiento que estamos desarrollando. Como mantenerse fiel a sí mismo, ¿no? A lo largo del tiempo, aunque hayamos mutado muchos aspectos de nuestra personalidad, pero que lo esencial se mantenga. Sí, creo que eso es la clave de la felicidad. Bien, vamos a escuchar otra llamada. Una persona puede ser simple por el mundo que lo rodea o por las circunstancias, es decir, por la vida que lleva, por lo que aparenta, por lo que muestra, pero en sus pensamientos puede ser complicado. Ahí también estarías de acuerdo. Y sí, ¿no? ¿Qué pensás vos? Yo también creo Sí. que puede ser simple y es que en realidad podemos ser las dos cosas. Claro que sí, Y podemos es como ser que las dos. una puede estar dentro de la otra incluso, ¿no? Exactamente, está muy bien esta aclaración que haces. Lo que también puede es ser antagónicas, ¿no? Y quedarse simplemente en una expresión rudimentaria o primitiva sin alcanzar la sencillez que da la evolución. Pero sí, pueden ir incluidas perfectamente. En general, el sencillo tiene como una línea de simplicidad en la manera de manifestarse, aunque en su interior sea enormemente compleja su evolución. Bien. ¿Qué más cosas nos puedes contar al respecto de estos dos términos? Vamos a entrar en una segunda etapa. Sí, bueno, me parece que la sencillez tiene una como un aura que atrae profundamente al entorno. Es como si tuviera un halo magnético. Una persona sencilla, que esta sencillez es fruto de su proceso de autoconocimiento, es una persona que irradia una alegría y una confianza y una apuesta a la vida tan grande que genera una invitación al entorno a escucharla o a imitarla o a seguir sus pasos. Esto sucede con los maestros espirituales honestos, no aquellos que utilizan digamos así, el rol para conseguir adeptos, sino los que verdaderamente son auténticos. Tienen un contagio, ¿no? De lo que han vivido internamente, lo emanan y lo contagian en su entorno. Y realmente es un disfrute estar al lado de alguien que manifieste esta cualidad. Siguiendo estas ideas, podríamos decir también que lo simple tiene más que ver con lo espontáneo. Por eso cuando uno ve a un niño que hace algo frescamente, podemos sentir una enorme alegría también, porque es espontáneo, es fresco y es simple y resuena en algún lugar en todos nosotros. Pero sí, la simplicidad simplemente, para usar un juego de palabras, es la repetición de lo mismo a lo largo del tiempo, se convierte en una cosa árida y seca,
que no logra estimular a nadie esa presencia que podría ser más que simplón, ¿no? Ya. Y que conocemos. Hay mucha gente alrededor que tiene esas características. También se usa la palabra simple para cortar una discusión. Una persona autoritaria puede decir, bueno, basta, esto es así, simple. Claro. Y la verdad es que esa discusión está siendo impuesta, digamos, ese corte abrupto está siendo impuesto por alguien que supone tener la verdad, ¿no? Uh-huh. Entonces, todo esto me interesa justamente que lo pensemos así con los oyentes y entre vos y yo también, porque son palabras que exigen que estemos atentos para saber cómo y cuándo usarlas, sobre todo en esta búsqueda que hacemos de autoconocimiento, ¿no? Uh-huh. La sencillez es el logro del autoconocimiento. Fíjate que en el oráculo de Delfos decía, conócete a ti mismo, y después se le agrega, y conocerás a Dios, porque la esencia que está escondida como germen, como semilla en cada ser humano, está necesariamente pidiendo que la hagamos germinar. Y cuando la hacemos germinar, nos encontramos con la revelación, nos encontramos con la presencia de Dios en nuestra vida, o Dios, o la conciencia cósmica, o como quieras llamarlo, ¿no? La presencia sagrada, como si la sencillez fuera la germinación de ese terreno sagrado que está dentro de cada ser humano. ¿Por qué has dicho antes que has relacionado la simplicidad con la niñez, con los niños y con la espontaneidad? Porque también la sencillez puede relacionarse con los niños y con la espontaneidad. No, es más la simplicidad. La sencillez es una conducta que presentan más los ancianos por ahí. Si es que usamos los términos de esta concepción espiritual, ¿no? Los niños tienen frescura, tienen inocencia y son simples, no suelen tener vueltas como los adultos. Entonces da alegría verlos, porque la simplicidad es pura en este caso. Como todo lo simple es puro, tiene una sola forma de ser o de manifestarse. Pero en los niños se presenta con una gracia y una belleza que a quien no le conmueve. En cambio, si esa actitud de los niños se mantuviera a lo largo del tiempo, empezaría a deshojarse y a perder gracia. ¿Mm? Hola, bueno, quería comentar acerca de lo que es la personalidad sencilla, ¿no es cierto? A veces, bueno, pueden pasar desapercibidas las personas que tienen este tipo de personalidad. A veces se lo puede llegar a catalogar como personas que pueden ser tontas, pero bueno, es todo lo contrario, ¿no? Porque en realidad la fortaleza de estas personas es una fortaleza interior y, bueno, tienen otro tipo de encanto y algo mucho más perdurable y, bueno, sus valores son mucho más sencillos y demostrativos, ¿sí? Bueno, mi nombre es Carlos, de Parque Chacabuco, y los quería felicitar por el programa. Gracias, Carlos. Veo que los oyentes tienen bastante sintonía con lo que venimos hablando, ¿no? Uh-huh. Y es verdad, ¿no? Muchas veces, fíjate que la carta número 0 del tarot, que es el loco, pero en realidad es de full, que sería el tonto, es sencilla. Es el logro de la superconciencia, el loco, y sin embargo para la sociedad el loco es un tonto, es alguien que no tiene valores. ¿Por qué? Porque realmente lo que se mensura y lo que se pondera en una vida social es completamente alejado de los valores que se perciben en una persona que ha evolucionado. La persona que ha evolucionado puede pasar desapercibida para aquel que no tiene captación de estos valores, uh-huh, e incluso denigrada. En una reunión
puede llegar a ser desestimado lo que pueda aportar, por considerarlo demasiado tonto, ¿no? Como si no tuviera peso intelectual. ¿Hay un mejor y un peor en el simple y en el sencillo? Me parece que hay un mejor y un peor en cada uno de los dos términos, ¿no? Porque cuando la sencillez que se obtiene a lo largo del tiempo es simplemente producida por una falsa humildad, esa se reconoce con facilidad también, porque no suena auténtica. Y la simplicidad, cuando queda en una cosa de precaria, de falta de evolución, también tiene un aspecto no deseable, por lo menos, sin que esto signifique que ser simple sea siempre algo negativo, ni ser sencillo sea siempre algo positivo. O sea, la función de pensar y de dar vueltas a ciertos contenidos en esta búsqueda espiritual nos lleva a que lo que pensamos, sentimos y hacemos tenga coherencia. Inés, tenemos 3-4 minutos más. ¿Quieres darnos alguna... un cierre, digamos? Sí, alguna información más, o antes quieres que escuchemos el último contestador? Bueno, dale. Venga, vamos a escucharlo. Soy Mónica de San Miguel y quería dejar una pregunta. Si se puede ser una persona sencilla en esta vida. Gracias. Si se puede ser sencillo en esta vida, o siempre sencillo. Qué linda pregunta, porque sí, creo que se puede ser sencillo en esta vida. No sé si es el fruto de la voluntad. Creo que no, si me propongo ser sencillo, no creo que lo logre. Creo que es el fruto de toda una trayectoria, pero sí se puede ser sencillo. ¿Y cómo sería la vida de una persona sencilla? Y la vida de una persona sencilla está impregnada por valores trascendentes. Es una persona que medita, es una persona que escucha su voz interior, es una persona que solo responde al medio externo cuando verdaderamente puede pronunciarse con autenticidad, sino es una persona que más bien se queda callada o se queda silenciosa, que puede apreciar los valores de la naturaleza y gozar de ellos sabiendo que todo habla de lo uno, ¿no? O sea, lo simple es percibido desde la sencillez como impregnando la totalidad. Por tanto, ahí es donde se complejiza lo simple, ¿no? Y lo sencillo se simplifica, digamos, cuando se unen en esa captación mutua. Has hablado de la naturaleza. ¿Los animales son simples o sencillos? Simples. Son simples. Son simples y nos enseñan cómo ser simple también con sus actitudes. Claro, lo que pasa es que los humanos también tendremos etapas de simples y etapas de sencillos. Casi todo el tiempo tenemos etapas de complicados. Sí. O sea, lo interesante es eso, ver que simple y sencillo son como dos polos, uno de partida y uno de llegada, pero en el medio lo que solemos hacer es complicarnos la vida. Uh-huh. Y podemos aprender de esa simplicidad de los niños y de los animales y pretender, o por lo menos aspirar, a la sencillez de los sabios, ¿no? Y en ese sentido hay algo que me parece interesante como para hacer un cierre, uh-huh, que sería que en un punto donde se unen lo simple y lo sencillo es en responder ambos al principio de economía universal, que remiten a la mesura. Los dos son mesurados. Uno por desconocimiento de complejidades y el otro por elección de la sencillez. Ambos son mesurados. Y la tendencia evolutiva del género humano se expresa así en lo espiritual como en el poder alcanzar la sencillez y desde allí volver a lo simple, a la fuente, a los orígenes. Y quisiera cerrar con una frase
Mahatma Gandhi, que dice: necesitamos vivir simplemente para que otros puedan simplemente vivir. Qué fantástico. Qué frase, ¿eh? Sí, bueno, es que Gandhi son palabras mayores. Seguro. Son palabras mayores. Profundamente conmovedor, ¿no? El sentido de esa frase. ¿Cómo, tú qué interpretación le darías? Y que tenemos que alcanzar esa simplicidad que se obtiene una vez llegado la sencillez, para poder brindarle a otros la posibilidad de vivir sin perturbarlos con nuestras complejidades. Sí. Y la semana que viene vamos a hablar de automatismo, repetición. Una cosa es hacer automáticamente siempre lo mismo y otra cosa es repetir lo mismo. Bien, ya me los esperas estos términos porque yo sí que me quedo completamente out, fuera de juego. Bueno, son palabras de camino espiritual, son cosas que tenemos que ir aprendiendo si buscamos ser más auténticos con nosotros mismos. Muy bien. Bueno, pues así lo dejamos, Inés, nos vemos la próxima semana. Muy bien, y un beso grande y un beso para todos los que están escuchando, que nos llenan la vida porque nos hacen pensar para ellos. Gracias, Inés. Buenas noches. Buenas noches. En todo el mundo hay millones de niños y niñas que trabajan en beneficio de los mayores. A eso se le llama la explotación de la infancia. Para que seamos unos adultos sanos, tenemos que tener una infancia feliz. No dejes que exploten a los niños. Huellas de lo sagrado. La energía va dejando su huella a lo largo de nuestra vida, como los pasos van marcando nuestro camino en la arena. Transcribir, reproducir y mirar el sentido profundo de esas huellas es una posibilidad que tenemos para conocer el invisible mundo del inconsciente, el invisible mundo de la energía, los símbolos y su significado, los sueños y sus arquetipos, los mitos, las viejas leyendas que traen toda una historia para develarnos el enigma de la esfinge, las figuras, las ideas, las palabras. Todo lo que sucede en nuestro cotidiano nos da la oportunidad de ver más allá de lo que parece. Huellas de lo sagrado. Es un espacio en el que procuramos poner luz para un conocimiento más profundo de nuestro interior. Huellas de lo sagrado, porque cada momento de nuestra vida tiene un sagrado cometido. Toda la violencia, el miedo y el sufrimiento que existen en el mundo proceden del apego al yo. ¿Para qué te sirve ese gran monstruo malvado? Si no lo sueltas, será como un sufrimiento sin fin, al igual que si no sueltas una llama, nunca dejarás de quemarte. Marly Koenert, buenas noches. Buenas noches, Mariló, ¿qué tal por ahí? Bien, gracias. Marly, he leído un pequeño texto extraído de un libro, que además ya de paso voy a recomendar, que se llama El poder curativo de la mente, de Kultu Trondum, que es un budista,
y que habla de la curación a partir de la meditación, los procesos curativos físicos a partir del desapego, de la acción correcta, del karma positivo. También habla de lo que es el karma negativo. Cuando se refiere, en este caso, al yo, al gran monstruo malvado, así lo define, ¿de qué está hablando exactamente? Bueno, está hablando de lo que se define como el ego, es esa parte nuestra de la personalidad que cree que tiene que hacer todo, que es omnipotente, que sabe de todo, que todo lo tiene que resolver y que es la causa de muchísimas de nuestros sufrimientos, porque claro, cada vez que te falla algo, hay culpa. Cada vez que algo no está a la altura que tú lo esperabas, hay insatisfacción, hay complejo de inferioridad. En fin, vivimos como si nosotros tuviéramos que resolver todo y que el mundo fuera muy mal organizado y que nosotros somos los que tenemos que arreglarlo todo. Ese es nuestro ego. Al mismo tiempo nos es necesario, evidentemente, porque tenemos que tener una parte nuestra que sepa manejar el mundo físico, que sepa pagar el autobús, que sepa, en fin, manejarse. Pero esa parte nuestra que maneja el mundo, llega un momento en que se cree omnipotente, que cree que todo lo puede hacer, que todo lo tiene que hacer, que se disgusta terriblemente cuando algo no sale al 100%, que se exige, que cuando algo se va mal o cuando muere un niño en Biafra se siente culpable. En fin, es esa parte nuestra que nos hace sufrir, en definitiva. Pero ¿cuál es la diferencia entre, estás diciendo que nosotros queremos controlarlo todo y resolverlo todo? ¿Cuál es la diferencia con aquellas personas que no quieren controlar nada ni resolver nada y que no aportan su buen hacer al mundo? Bueno, ese es el otro lado del péndulo. Uno es la omnipotencia de creer que todos lo podemos hacer, típico de nuestra sociedad occidental, y la otra es la dejadez de decir que, bueno, como todo está determinado, pues tampoco no tiene ninguna importancia lo que hagamos aquí o dejamos de hacer en el mundo material. Y ahí tienes toda la India viviendo en la calle, ahí tienes la gente que no tiene la mayor preocupación con lo material y parece ser, vamos, yo creo que lo lógico es un equilibrio entre las dos cosas, ¿no? Uh-huh. El ego es de lo que estás hablando, es una parte de la personalidad del ser humano que se va formando en la infancia. ¿Cómo sabemos si es un ego positivo o es un ego negativo? Bueno, es que todo depende cómo lo uses, no hay nada realmente positivo ni negativo. Hay varios estudios de personalidad como el enneagrama que te muestra 9 tipos de ego. Según el tipo de infancia que has tenido, formas un tipo de ego. Y entonces ese tipo de personalidad pues tiene determinadas características. Uno es el perfeccionista, que todo lo tiene que hacer bien, con lo que está siempre enfadado porque nunca lo consigue. Hay otro que quiere agradar y que vive del agrado. Hay un tercero que es la acción continua y permanente y que eso es lo que le llena, es como cree que le van a querer. Hay otro que es melancólico y se hace la víctima y así consigue la atención de la gente. Hay otro que es seductor y vamos, sabe manejar a todo el mundo y así es como consigue atención. En fin, hay diferentes tipos de personalidad según lo que funcionó en tu infancia. Según la atención que te dieron tus padres por unas cosas o por otras, eso se fija y luego sigues por toda la vida metida en una especie de mecanismo del cual la mayor parte del tiempo no te das ni cuenta que estás preso en él. Uh-huh. Y eso es el ego. Uh-huh. Me imagino que cuando hablas de un tipo de ego puedes tener varios tipos a la vez, mezclarse. Hombre, no hay tipos puros, ¿no? Pero casi siempre hay algo más marcado en una personalidad. Es aquel que ayuda a todo el mundo y tal y cual, y así consigue la atención, y hay otro que vive para sí mismo todo el tiempo, ¿no? Entonces, haciendo y tratando de hacerlo bien. Claro, hay mezclas, pero vamos, dentro de cada persona más o menos hay algo que se puede detectar como lo más importante, donde tú, digamos así, colocas tu seguridad. Haciendo todo bien te sientes segura, porque así te van a alabar, porque era lo que hacían cuando tú eras pequeña. Entonces estás acostumbrada a ese tipo de relación y no sabes relacionarte realmente muy bien de otra manera, ¿no?
Entonces hay todo tipo de variedades dentro de un ego, pero realmente hay características principales que se detectan con bastante facilidad. De todas formas, tú antes estabas hablando del poder de la mente y me he acordado mientras lo decías de algo que vi la semana pasada que fue muy interesante. Era una conferencia de una persona sobre transmutación, o sea, alquimia. Entonces es un bioquímico y este señor estaba dando pues muestras, era un programa muy bien organizado por él, muestras de cómo las plantas hacen la alquimia, o sea, cómo reciben un tipo de elemento y de repente aparece otro que no tuvo entrada ahí, pero que las plantas lo han transformado. Y lo mismo ocurre con la mente. Y entonces una de las cosas que puso en esa conferencia ese señor fue un experimento hecho por una psicóloga americana hace ya, yo creo que unos 15 años o 20 años. Y era lo que se llama el biofeedback, es como a través de la mente tú puedes transformar tus respuestas automáticas, como del corazón, como de la respiración, como varios órganos tuyos, los puedes ralentizar con la mente y tal. Y una de las cosas que hacía era que había un tren de niños esos, que estaba conectado a las ondas cerebrales del señor, y este se concentraba y el tren se ponía a andar, paraba y el tren paraba. Volvía a concentrarse y el tren andaba. O sea, fíjate, tiene 20 años ese experimento, con lo cual el poder que tiene la mente es una cosa tan increíble y es tan poco lo que usamos de él, porque incluso tenemos miedo de usarlo mal. Esa es otra cosa, cuando tienes mucho poder en tus manos y te equivocas, el rebote es monumental. Por eso tenemos tanto miedo en el uso de nuestro poder personal, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué hay civilizaciones como la budista, por ejemplo, que tienen más desarrollado ese poder de la mente? ¿Estás hablando de la misma mente que hablamos en Occidente? La mente, no estarás hablando de la mente intelectual. No, el intelecto es una parte de la mente, ¿no? La mente percibe cosas muchísimo más. O sea, desde el intelecto nada más no puedes mover el tren. Es a través de las ondas cerebrales que tú produces a través de la concentración, a través del uso de la mente en introyecciones, en meditaciones, en concentraciones. Entonces puedes usar unos poderes que normalmente no están a tu disposición así de una forma voluntaria, ¿no? Uh-huh. O sea, están siempre ahí, pero tú no haces uso de ellas. Esa es una parte del tema que nos da miedo. ¿Por qué nos da miedo? Porque nos equivocamos y el rebote es grande. Es que es así y lo sabemos en un lugar nuestro, ¿no? Cuando dices nos equivocamos, ¿a qué te estás refiriendo? Cuando haces un mal uso del poder, como siempre que se hace. O sea, la energía sigue el pensamiento. Entonces, cuando haces un mal uso del pensamiento, la energía le sigue. Y ahí vienen consecuencias. A eso me refiero. ¿Y qué es, para definir también a nuestros oyentes, la energía? Cuando estás hablando de la energía, ¿sigue el pensamiento? ¿A qué te estás refiriendo? Bueno, eso era muy interesante, una parte de esta conferencia que estoy mencionando. Daba muchas definiciones de lo que es la mente, de lo que es el espíritu, cómo se ha definido a lo largo de los tiempos, ¿no? Pero la verdad es que la palabra energía significa energus, y energus significa movimiento, o sea, vibración. Entonces, es algo que vibra tan rápidamente que tú no lo puedes ver, pero que está ahí. Es como si coges ahora mismo una hélice y llega un momento que no la ves, pero sigue estando ahí. Entonces, eso es a lo que me refiero, ¿no? Energus significa movimiento. Pero tú has dicho, la energía sigue al pensamiento. ¿A qué te estás refiriendo? Me estoy refiriendo a que donde tú pones tu pensamiento y tu atención, eso energetizas. O sea, eso es una cosa comprobada. Tú ahora pones tu pensamiento en tu pie derecho, por ejemplo. Te concentras en tu pie derecho y se puede medir perfectamente y ver que tu pie derecho pasa a tener una aportación sanguínea muchísimo mayor que tenía antes y mayor que el pie izquierdo. Entonces, igual que nosotros podemos
dar énfasis en nuestro cuerpo físico, a cualquier parte de nuestro cuerpo, así también ocurre con la energía. Uh-huh. Bien, Marly, tenemos algunos contestadores automáticos que te quiero comentar. Muy bien. Y vamos a escuchar el primero. Soy Mónica de San Miguel y la pregunta mía es ¿cómo se puede controlar la ansiedad? Muchas gracias. Mira, ansiedad es una respuesta del sistema nervioso. O sea, hay algunos sistemas nerviosos que están realmente viciados en ansiedad, como han tenido una formación a veces en situaciones muy complejas, muy difíciles para un niño de digerir y de manejar, pues el sistema nervioso tiene respuestas más rápidas que otros que tuvieron una maduración dentro de una cosa más pacífica, ¿no? Entonces, sí se puede hacer cosas con el sistema nervioso y una de las cosas que se puede hacer muy importantes es la respiración. Yo creo que hemos hablado de esto aquí en este programa varias veces, la importancia increíble de la respiración y cómo es la respiración una especie de medicina natural para muchísimas cosas nuestras. Por lo tanto, si tú tienes ansiedad, digamos, estás ahora en un momento de gran ansiedad, lo que sí puedes hacer es ver en qué sitio de tu cuerpo está el epicentro de esta ansiedad. ¿Cuál es el lugar que se tensiona más? ¿Dónde te parece que emana esa ansiedad? ¿De dónde? Entonces, en esa parte de tu cuerpo puedes empezar a respirar. Inspiras por la nariz, expiras por la boca y llevas el aire mentalmente a este lugar de tu cuerpo. Imaginemos que el lugar sea el plexo, que es un lugar muy común de instalarse ahí la ansiedad. Entonces, inspiras por la nariz, expiras por la boca y mentalmente llevas el aire hacia abajo hasta el plexo solar y luego imaginas que al expirar expulsa de dentro hacia afuera lo que hay ahí, en este lugar de tu cuerpo. Si lo acompañas con una visualización es más efectivo. Si imaginas, por ejemplo, que hay una nubecita gris, oscura, una nube instalada en tu plexo, puedes imaginar con más facilidad cómo la respiración y concretamente la expiración, al salir de dentro hacia afuera, como si fuera un ventilador que va empujando hacia afuera esa nubecita gris. Uh-huh. Marly, ¿por qué en este momento hay como más, se habla más y se cuenta más y se experimenta más el vivir ansiedad, las crisis de pánico que hemos hablado aquí en este programa varias veces con otro especialista? ¿Qué sucede en este momento o qué le está sucediendo en este momento a la sociedad para que se empiecen a vivir más o se hablen más de este tipo de temas? Hombre, yo creo que todos nosotros estamos muy conscientes de que nuestra forma de vida se ha acelerado muchísimo. Hay una aceleración impresionante, todo el mundo vive corriendo de un lado para el otro, no hay espacios para el recogimiento, la introspección, la calma, el disfrute, todo es corriendo, hasta el disfrute es corriendo, todo es como exagerado, todo, y hay una cantidad de estímulos que recibimos que es absolutamente increíble. Tú imagínate, hace años nuestra abuela o nuestra bisabuela, ¿qué estímulos tenía? A lo mejor llegaba una carta, a lo mejor había una noticia, un periódico que leía, en fin. Hoy día tienes el email, tienes el móvil, tienes el teléfono, tienes el fax, tienes 40 periódicos, tienes noticias de todo lo que va ocurriendo en todo el mundo, tienes una cantidad de exigencias continuas. O sea, evidentemente, ¿quién paga todo eso? El sistema nervioso, que tiene que funcionar muchísimo más rápido sin tener ningún momento para relajarse, para tomar las cosas con calma, para disfrutar. La verdad es que el tiempo hoy día, tener el privilegio de tener tiempo es algo impagable. Uh-huh. O sea, ¿tú crees que la ansiedad tiene que ver con eso? Porque la gente que nos habla de ansiedad no suele ser gente que te dice estoy estresado. Te hablan de que tienen miedos, que incluso pueden haber perdido el trabajo, que tienen crisis de pánico de pronto y que nunca las habían tenido. O sea, no se habla exactamente de no tener tiempo.
Hombre, el estrés está súper presente en los ansiosos, o sea, es condición que va junto, es la misma condición. Lo que pasa es que, claro que hay miedos, y al haber mucho menos espacio para la conversación, para el diálogo, para el encuentro entre las personas, para la amistad, ¿cuándo consigues ver a tus amigos hoy día? Muy poco, porque está todo el mundo como el pájaro loco por todos lados. Entonces todo eso aumenta la sensación de desprotección que ya tenemos de por sí. Uh-huh. Y evidentemente los miedos están a flor de piel. Y además hay muy poco tiempo para ver ese interior, para tomar contacto con lo que estás sintiendo. Entonces las viejas cosas se quedan ahí dentro de nosotros, sufriendo más y más estímulos que las van aumentando, van potenciando cada vez más. Y llega un momento en que se manifiestan en una ansiedad incontrolable. Uh-huh. Mira, el otro día he tenido un chico que le había dejado la novia. Estaba en un estado de ansiedad, pero impresionante. Entonces, ¿qué hicimos? Primero, tratar de él energéticamente. ¿Cómo? Pues con un trabajo de sonidos que yo hago, que ayuda muchísimo. Y luego estuvimos viendo qué pensamientos tenía. Y eran, no hay salida, estoy acabado. En fin, esos pensamientos tremendos cuando pierdes una relación que te era importante, ¿no? Que es lo que más hunde el ser humano. Entonces hicimos un trabajo encima de esos pensamientos tan sin salida, ¿no? Tan tremendo, que era la causa real de su ansiedad. O sea, una cosa es la pérdida, que ya es una cosa de dolor, pero la ansiedad es que no veía cómo iba a salir de esa situación, cómo iba a volver a sentirse vivo, sentirse con ganas, sentirse... Estaba hundido en una gran depresión, con lo cual al trabajar los pensamientos que causaban esa ansiedad, tuvo una mejoría bastante grande. Al día siguiente me llamó para decir que estaba mucho mejor. ¿Por qué? Porque eran los pensamientos de no tengo salida, estoy acabado, eran lo que realmente le estaba generando la ansiedad. Uh-huh. Aparte del dolor de la pérdida que tenía, ¿no? Y vamos con otro contestador automático, lo escuchamos. Hola, buenas noches, Mariló, Marley. Las espero con ansia toda la semana. Y les hago una pregunta porque yo estoy pasando un mal momento y estoy muy deprimida. He probado varios métodos y no puedo salir. ¿Realmente se puede curar la depresión? ¿Existe una cura? Porque son momentos y vuelvo a lo mismo. Eso es lo que les quiero preguntar. ¿Existe una cura para la depresión? Muchas gracias. Buenas noches. Vamos a ver, cuando me hablan de personas con patologías mayores como esquizofrenia o como me hablan de maníacos depresivos, me da mucho respeto. Pero como me hablan de depresión, es una cosa que para mí, o por lo menos para los métodos terapéuticos que yo uso, es una de las cosas que tiene mejor cura. Porque la depresión en realidad es rabia por la impotencia, por no poder arreglar una situación, como el caso que acabo de contar del chico que estaba deprimidísimo. Ahora, hay casos de depresiones patológicas que ya entran en un cuadro muchísimo más grave. Eso ya son más difíciles de curar porque conllevan una separación de la realidad bastante importante, ¿no? Pero una depresión a niveles, digamos, normales o comunes, no es tan difícil de curar, porque todo depende, como estaba diciendo antes, de una idea de que no hay salida, y la rabia de no encontrar la salida, y la rabia de no poder hacer nada. Esas son las causas de la depresión. Entonces hay una cosa como de castigarse, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, sí, claro que hay salida para la depresión. Marley, y ahora tenemos un email a lavozdelanoche@crecimientopersonal.com que dice lo siguiente. Hola Mariló, soy Rubén Darío de la ciudad de Chascomús. Estuve escuchando atentamente el programa y la verdad que me he sentido muy bien. Me gustaría hacerte un comentario y no sé si hice lo correcto.
Resulta que consulté con un vidente, ya que soy una persona que me siento habitualmente rechazada. Me dijo que lo que vivo siempre es una discriminación y que tengo más gente en contra que a favor. Y que esa energía se la van pasando unas personas a otras, y que es lo que me ocurre desde que era niño. Tengo mucha fuerza psicológica y he podido soportar tanta negatividad justamente porque tengo esos conocimientos, pero en este momento me estoy hasta planteando dejar la ciudad donde vivo. Me recomendó que hiciera una práctica de taekwondo o alguna actividad sobre karate, que son disciplinas grupales. Mi pregunta es para saber si haría lo correcto marchándome de la ciudad donde estoy, o si me puede volver a suceder lo mismo, vaya donde vaya. Espero vuestra respuesta. Muchísimas gracias por el programa, Rubén. Rubén Darío, no es que me lo haya inventado, es que se llama Rubén Darío. Sí. Bueno, ¿y qué le dices, Marley? Bueno, vamos a ver. En lo que dice el vidente, yo estoy de acuerdo en que en la niñez uno aprende a ser rechazado y que eso queda ahí grabado dentro de uno. Y entonces, si tienes 5 aceptaciones y 2 rechazos, te fijas solo en el rechazo, porque seguramente hay mucha gente a su favor también. El vidente le dice que tiene más gente en contra de él que a favor de él. Evidentemente, cuando tú tienes en tu mente la idea del rechazo, estás activando esa energía. De alguna manera estás creando situaciones inconscientemente para que te rechacen. Eso es una cosa muy conocida y es así. Entonces, si Rubén Darío tiene esa fuerza que él dice tener, puede usarla en transformar, hacer esa alquimia con esa idea del rechazo. Porque seguramente ha sufrido el rechazo de la madre, del padre, yo qué sé, algo importante en su infancia. Y con ahí debía de empezar a trabajar, a comprender a esa persona que rechazó, perdonarlo, porque el perdón es lo que realmente libera al final. El perdón es un favor que te haces a ti mismo, no al otro. Entonces, una vez que resuelve el origen, que cambie la idea del rechazo, que la meta en su mente de que es acogido, de que es bien querido, y lo trate de activar en su propia ciudad. Yo no me iría de la ciudad sin resolver lo interno, porque estoy cansada de ver cómo lo interno crea lo externo. Entonces te cambias de ciudad, pero si tu idea sigue siendo la misma, no haces gran cosa. Uh-huh. O sea que en este caso, ¿te parece que si él se va a otra ciudad podría llevarse el problema consigo? Hombre, sin duda. Si tú tienes un problema con tu pareja y te separas de la pareja, lo vas a crear igual con la siguiente, aunque escojas una persona muy diferente, porque es un patrón tuyo y los patrones que uno tienen sus consecuencias, es la ley de causa y efecto, ¿no? Si tú tienes en tu mente el rechazo, es lo que estaba diciendo antes, imagínate que son 10 personas y 7 te dan demostraciones de aceptación, pero como tienes en tu mente la idea del rechazo, ni lo ves. En cambio, las 3 que han tenido una muestra de rechazo mayor o menor, ahí te has fijado con eso que te has quedado, a eso le has dado atención y por tanto has llevado energía a eso y eso crece. Cuando tú te concentras mentalmente en algo, estás alimentándolo, ¿no? Uh-huh. Y eso es así. Bien. Tenemos otro contestador automático, lo escuchamos. Hola, soy Cintia. Quería hacer una pregunta sobre cómo hago para tener más tolerancia. La verdad es que últimamente, y eso que vengo recién de las vacaciones, pero me es imposible tener tolerancia. Por cualquier motivo salto, en especial cuando estoy en la oficina, que la verdad que ya mi compañero no lo soporto más. Quería saber si ustedes me pueden decir cómo se puede hacer, no sé, para hacer terapia o algo. Les agradecería si me pueden contestar. Bueno, el estrés laboral. Vamos a ver, casi siempre el estrés laboral viene dado de que tienes un listón muy alto en todas tus manifestaciones de trabajo. O sea, quieres hacerlo perfecto, quieres que te lo alaben, quieres ser reconocido por lo que haces. Y claro, eso hace con que tengas una tensión añadida enorme. ¿Cuál es la salida para eso? Hazlo lo mejor que puedas y suelta el resultado. El resultado, cuando uno se fija en el resultado y no en lo que tú vas a hacer,
buscando el resultado, la atención añadida es bárbara. Si tú pones toda tu atención y toda tu concentración en lo que estás haciendo para hacerlo lo mejor que puedas, lo más perfecto que puedas, y una vez hecho, sueltas completamente el resultado, la tensión no es ni la décima parte de lo que es cuando tú estás haciendo todo para conseguir un fin. Eso es lo que yo le diría. Pero hombre, tener un objetivo es una cosa también que está muy bien, ¿no? Hombre, no es que esté mal tener un objetivo, pero no siempre conseguimos los objetivos, no siempre llegan y otras veces llegan con gran facilidad. Entonces, si tú estás en una lucha atroz con un estrés, él está hablando de un estrés laboral, no está hablando de que, mira, tengo un proyecto maravilloso de irme a no sé dónde a hacer una cosa maravillosa. No, es un estrés laboral, es cumplir con tu obligación o cumplir con las tareas que te dan. Y querer hacerlo bien no es una cosa mala, es una cosa estupenda, pero cuando le añades ese grado de ansiedad, ese grado de tensión, de estrés, entonces deja de ser una cosa positiva para ti, porque estás dejando tu sistema nervioso hecho un caco, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Marly, pues aquí lo vamos a dejar. Muy bien, buenas noches a todos. Gracias, Marly. Hasta la próxima semana. Adiós. Adiós. Escucha una voz interior. Mariló López Garrido. Entramos en los minutos que cada sábado dedicamos a la luna. La semana pasada tuvimos una luna llena, una potente luna llena, una importante luna llena, y vamos a ver cómo estamos en este momento. Marta, buenas noches. Buenas noches, Mariló, ¿cómo estás? Bien, gracias. Vamos a hablar de los signos, porque me imagino que habrá signos que nos están beneficiando, ¿no? Así es. Hoy vamos a poner un poquito de atención a aquellos signos que se pueden ver con mejores posibilidades para esta semana. Y en general son los signos de tierra los que van a estar como con beneficios, especialmente Tauro, porque ya dijimos que había entrado el Sol en Tauro la semana pasada, y esto favorece a Capricornio y a Virgo. Es decir, en Capricornio está Júpiter, en Virgo está Saturno, y entre los tres forman lo que nosotros en astrología llamamos como un triángulo benéfico. Entonces le da la posibilidad a estos signos de concretar sus metas, de materializar sus objetivos, de realizar transacciones que pueden ser positivas. Hay que tener en cuenta una cosa, que los capricornianos, especialmente de los primeros días de Capricornio, están recibiendo en este momento una energía extra, que es la de Plutón, que ha entrado en Capricornio. Entonces están como con cambios y con transformaciones muy interesantes, muy profundas, están teniendo cambios internos, muchos de ellos no saben muy bien qué les está pasando, pero esta energía de Plutón va a estar bastante tiempo en este signo y les va a traer profundísimos cambios. Piscis también está con cosas positivas, especialmente los piscianos del tercer decanato, o sea que los que han nacido en el mes de marzo, están teniendo la energía uraniana y esto los lleva a querer como liberarse de muchas ataduras, liberarse de cosas que les molestan, entonces están como más intrépidos, más intuitivos y más sensitivos. Y los Aries, en este momento ha entrado Venus, el planeta de la armonía, el planeta de la seducción, de las capacidades creativas, ha entrado en Aries. Entonces les está brindando a los arianos un poquito como más de, podríamos decir, dulzura, mayor creatividad y un poquito mejor en las relaciones. Así que estos son los signos que en esta semana se van a ver beneficiados. También en esta semana estamos entrando en una nueva fase lunar. Así es. ¿Cómo nos beneficia? Bueno, esta fase es la fase menguante,
porque bueno, después de la luna llena que hemos tenido la semana pasada, ahora estamos comenzando con la fase menguante. Vamos a ver que en esta fase menguante lo que tenemos son el día domingo y lunes, la luna en Acuario. Esta luna tiene que ver mucho con las piernas, las articulaciones, los talones y también todo lo que hace a la circulación. Entonces es bueno masajear estas zonas que a veces no las tratamos demasiado bien, especialmente masajear de abajo hacia arriba para que la circulación se mejore. Estos son días, los días de Acuario, son días donde nuestra mente trabaja con mayor intuición, con mayor creatividad. Tratamos de romper como con ciertas ataduras y de liberarnos de aquellas situaciones que no son propicias. Luego vamos a tener el 29 y el 30 la luna en Piscis. Piscis rige los pies, que son como nuestro apoyo, es donde nosotros realmente nos paramos. Así que los pies muchas veces no son muy bien tratados. Entonces es un momento muy positivo para embellecer los pies, para arreglarlos, para poder limpiarlos, cortarle todas las callosidades, todas aquellas cositas que tenemos a veces en los pies porque caminamos mal, porque, bueno, no los tratamos del todo bien. Una de las cosas que es muy bueno poder hacer es tomar baños de pies con agua tibia y sal gruesa. Esto sirve mucho para descargar toxinas, entonces es un buen momento para poder hacerlo. Y por último tenemos los días de luna en Aries, que son el 1 y el 2, y bueno, y con la luna en Aries una de las cosas positivas es que debemos poder soltar la cabeza, A veces Aries, como está regiendo la cabeza, es como que nos funciona a 1000. Entonces es un buen momento para la actividad física, porque estamos muy llenos de energía con luna en Aries y necesitamos como descargar, si no nos terminamos peleando. Entonces es bueno y positivo poder soltar esta cabecita, estas ideas y dedicarnos a la vida al aire libre y a caminar mucho o hacer una buena gimnasia. Bien, tenemos mucho trabajo, ¿eh? Así es. Marta, ¿el ritual que nos recomiendas? Bueno, el ritual, como estamos en menguante, este ritual tiene que ver con hacer consciente cuáles son aquellas emociones que no nos gustan, cuáles son aquellos sentimientos que nos desagradan, que no sabemos muy bien qué hacer con ellos, que sabemos que los tenemos, que la gente a veces nos dice, pero mirá, qué agresivo que sos, fíjate, y nos cuesta poder sacarlos. Así que nuestro ritual es poder soltar aquellos sentimientos, aquellas agresiones, aquellos enojos que nos perturban y que no nos hacen nada bien. Para esto hay una actividad muy simple, que es tomar conciencia de aquel sentimiento que queremos soltar, inspiramos profundamente y cuando soltamos el aire ponemos toda la intención en también soltar aquella emoción o aquel sentimiento que queremos como dejar ir. Siempre la frase que tenemos que decirnos a nosotros mismos es: me permito dejar ir, me permito soltar este sentimiento, esta expresión que no me gusta o que no me hace bien. Bien. Marta Cohen, muchas gracias. Muchas gracias a vos. En La Voz de la Noche queremos darte una salida, una alternativa, encender una luz en el camino hacia vos.
Y llegamos ya a los últimos minutos de La Voz de la Noche de este mes. Por cierto, los últimos minutos de todo este mes de abril que hemos compartido en La Voz de la Noche. Me paro antes de criticar. Esa es nuestra afirmación y esa llama olímpica que tan polémicamente se está moviendo por el mundo, que sea una llama que encendamos para la conciencia de todas esas personas que tienen el poder de crear la paz y la conciencia del mundo. Mucho más los que van a encabezar la llama olímpica. ¿Esos ves el poder que tienen? Un gran poder, dispuestos para la guerra, no para la paz. Por eso siempre digo que ese tipo de personas necesitan mucho más que nosotros el amor y la conciencia y el perdón, mucho más que todos nosotros. Así que acercándonos ya a estos minutos finales, te propongo cerrar los ojos y respirar. Entrar en contacto con la respiración. Dejando que entre el aire, que salga el aire. Recogiendo el aire. Expulsando el aire. El aire es la vida. Es el aliento divino. Es el principio y es el final. Y es otra vez el principio. Siente cómo la respiración llega a la planta de tus pies y recorre la planta de tus pies. Cada uno de tus dedos. De las uñas de tus dedos. Del empeine y de tu tobillo, el derecho y el izquierdo. Llénalo todo de aire. Y va subiendo el aire por tus piernas, tus músculos, hasta llegar a tus rodillas, el lugar de la flexibilidad, de la humildad, de la sencillez. Es donde te flexionas. Y sigue subiendo el aire por tus piernas hasta tu sexo. Y respiras en tu sexo. Relajas tu sexo. Que es donde nace la energía divina, la Kundalini, en la base de tu columna vertebral. Respiras en tus glúteos. Y va subiendo tu columna vertebral como si fuera una escalera, poniendo aire en cada vértebra, de abajo arriba, lentamente.
espalda. En los músculos de tu espalda. En tus hombros. Y baja la energía por tus hombros hasta tus codos. Y respiras en tus codos. En tus muñecas. En tus dedos y en la palma de tus dedos. Y miras las líneas que marcan los dibujos de tus manos. Como si fuera un mapa que se ve desde lo alto de un avión y recorre la tierra con sus montañas, ríos, valles. Y respiras en tus huesos, en cada uno de tus dedos y en tus uñas. Y ahora de nuevo bajas a tu sexo y desde tu sexo empiezas a subir con la respiración por tus intestinos que digieren los alimentos y que desechan lo que es nocivo para tu cuerpo. Estoy sano, sana. Todo mi cuerpo es saludable. Y subes hasta el ombligo, que te pone en contacto con el interior y con el exterior. Como si se tratase de un volcán, el cono de un volcán. Y a su vez va respirando por el hígado, el estómago, el páncreas, el apéndice. Los riñones, la pareja. Y subes a tu pecho, respiras en tu pecho, en tus pulmones,
como un árbol y sus ramificaciones en tus alveolos pulmonares. Eres todo respiración, eres toda respiración. Y respiras en tu garganta, en tu cuello, en tu mandíbula y en cada uno de tus dientes. Y respiras en tu frente, relajas tu frente, en tus orejas, en tu nuca y en tu pelo. Y ahora respiras en todo tu cuerpo físico, de arriba a abajo, de abajo a arriba. Mira si hay bloqueo en alguna parte de tu cuerpo. ¿Cómo es ese bloqueo? ¿Qué color tiene? Y si piensas en su origen, ¿a dónde te lleva? Tienes el poder de transformarlo, de cambiarlo, de mejorarlo. ¿Cuál es el origen de ese bloqueo? ¿Por qué ese bloqueo? ¿Qué ha pasado? Y ve a ese origen para transformarlo. ¿Cómo puedes cambiar ese bloqueo? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué afirmación podrías creer para trabajar ese bloqueo? Deja que te llegue esa afirmación y cuando te sea posible, la escribes en tu cuaderno y trabajas con ella durante todos estos días. Nos marchamos. Que pases una muy feliz semana. Un beso muy fuerte. Buenas noches. Ángel y la guara, dulce compañía. No me desampares ni de noche ni de día. No me dejes sola, que sin ti me perdería. 4 esquinitas tiene mi cama. 4 angelitos guardan mi alma. 2 en la cabecera, 2 en los pies. Y otro que me quiere y me cuida también. Buenas noches.